Bien, muchísimas gracias, estimado doctor. Sin duda, comprender las condiciones sociales que determinan la salud es esencial para ofrecer una medicina verdaderamente justa y transformadora. Ahora doy pase a la doctora Florencia Percamonte Ganosa, quien compartirá con nosotros investigación, características del perfil biológico y patológico de poblaciones costeras prehispánicas de Ancash y Lima. La doctora es especialista en bioarqueología en poblaciones prehispánicas de diversas culturas, Moche, Chachapoyas, Recuay, Chimú y culturas locales del área de Paramonga. Es docente universitaria en la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres, en la Facultad de Derecho de la UNT, docente en la Facultad de Humanidades y Responsabilidades Sociales de la UST, asesora de la Fiscalía de la Nación del Ministerio Público para atender casos forenses de procesos extrajudiciales de la década de violencia en el Perú. Bien, con la doctora. Muy buenas noches. Gracias a la mesa directiva por la invitación. Gracias El a todos los... ponente anterior tiene que salir de compartir pantalla. Doctor Pereira tiene que salir. Doctor Pereira tiene que salir de compartir pantalla. Esperamos unos minutitos, por favor. Sí, ya salió. Tiene que salir de Creo que sí hemos compartir aprovechado pantalla. para una pausa activa, ¿no? Son profesionales, médicos y tal vez de otras carreras, pero aunque sea movamos el cuello un poquito, ¿sí? Entonces, para un poco salirnos de tanto tiempo de estar escuchando tan maravillosos datos, conocimientos que están compartiendo. Bien, agradezco nuevamente entonces a la mesa directiva, de manera muy especial al doctor Félix Díaz, en el sentido de que siempre es mi mentor en muchos aspectos, especialmente en algunas investigaciones que tenemos causas en común, como la traumatología. En el tiempo estoy escuchando varias cosas, voy a aprovechar algunos elementos como tips. En este caso, por ejemplo, escuché que van a hacer una biblioteca maravillosa. Qué importante sería recoger la información del doctor Pedro Valls, del doctor Sergio Quevedo, entre tantos otros que han colaborado importantemente en el entendimiento de lo que ha sucedido en el antiguo Perú. En este caso, nosotros estamos en la parte de bioarqueología, para que pase, por favor, las láminas. De acuerdo. Entonces, en tanto a la bioarqueología, nosotros trabajamos con una serie de otras ciencias y otras disciplinas con las cuales podemos ir coadyuvando en el trabajo que realizamos, ¿sí? Entonces, escucho también aquí, por ejemplo, cómo es que los determinantes sociales, al estudiar salud pública, encontramos una serie de elementos que los veo polarizados en el pasado. En el pasado, en este caso, lo que se está viendo es un textil de la zona del cementerio de Paramonga. Me gustaría, si pudieran pasar desde acá, sería mucho más rápido, no sé, o ustedes si lo ven. O puedo acercar, puedo acercar. Listo. Entonces, el tema de la bioarqueología
va a tener un conjunto de elementos de ciencias y disciplinas que entonces trabajamos holísticamente para poder entender. Hay una ventaja en este caso, el que no tenemos mucha información y eso hace que agudice los sentidos para poder observar con mayor juicio, con mayor preocupación para luego formalizar no solamente el análisis, sino la interpretación de los contextos funerarios. En este caso, una de las maestras de la bioarqueología actualmente es la doctora Jane Baista. Está también el que fue mi maestro, el doctor John Verano. En el Perú, la doctora Sonia Guillén. Son elementos como científicos muy importantes que han ido contribuyendo para el tema de la bioarqueología. Lo importante en este caso es que todos van confluyendo en la data que permite entender la bioarqueología. ¿Qué hacemos los bioarqueólogos? Además de estar situados con respecto al uso de los estándares internacionales, obviamente sujetos a la rigurosidad científica, trabajando transdisciplinariamente, pero sobre todo pensando en el humanismo que debe caracterizar el entender una población antigua, entonces es que debemos tratar de obtener cómo es el perfil biológico. En este caso, la caracterización física nos permite entender los rangos de edad, estimar la edad, determinar el sexo, la estatura, hay que estimarla también, poder obtener datos, si es que los encontramos, de lateralidad y los marcadores de estrés laboral. Por otro lado, en las muestras encontramos que algunas tienen variaciones óseas, anomalías, patologías, lesiones traumáticas, causas de muerte y por supuesto que también finalizamos en el tema de la taxonomía por el tema de la data. Pero luego hay que entender todo esto y qué es lo que está sucediendo. Así es que la bioarqueología se reúne con diferentes disciplinas y ciencias para poder trabajar y entender. Entre ellos la osteología humana, la paleopatología, la paleoparasitología, la entomología forense, etc. Obviamente la arqueología que nos permite ir obteniendo los restos humanos que luego vamos a analizar. Este es un contexto funerario de Cerro La Horca, que fue trabajado en excavaciones por un conjunto de arqueólogos del grupo Quetzal, que es el que siempre está colaborando con las investigaciones. No todos los proyectos arqueológicos tienen la suerte de tener el financiamiento para poder estudiar todos estos cuerpos. Cerro de la Horca está ubicado en la zona de Valle de Fortaleza, en el área de la provincia de Barranca, en la región Lima. En esta zona se encontraron, por los restos culturales que están en el contexto, pertenecientes al Horizonte Medio hasta el periodo intermedio tardío. En este caso hay que mencionar también que estuvieron presentes estilos locales como el estilo Pativilca y en el periodo intermedio tardío como Chancay, Casma y Chimú, que está en el periodo intermedio tardío. Estos contextos que fueron encontrados fueron 442 contextos funerarios. En la posición de entierro estuvieron flexionados, tenían sobre su cráneo mates a manera de cubrir el rostro. Cada uno de los personajes fueron también adicionados con hojas de pacabe, que luego hemos ido entendiendo la importancia que tienen estas hojas. Y el entierro con sus animalitos domésticos, en este caso los perros. En el perfil biológico tuvimos desde no natos, no nacidos, hasta adulto mayor. Es decir, había una secuencialidad de diferentes, obviamente, rangos etarios que pudimos encontrar en esta zona. En cuanto al sexo, muchos de los cuerpos, debido a que estaban incompletos o estaban con el tiempo deteriorados o habían sido producto de alguna manipulación externa a nivel tanto de raíces como de fauna, como antrópicas, no permitió tampoco establecer la determinación de sexo en todos ellos. En cuanto a las estaturas, vamos a tomar el rango de adulto joven hasta adulto mayor. Para el caso de los adultos jóvenes, en el caso de las mujercitas,
Estamos hablando de 1,36 m a 1,56 m en el adulto joven. Las mismas muestras de mujeres en adulto medio de 1,42 m a 1,58 m y en adulto mayor de 1,44 m a 1,55 m. No tenía, digamos, una talla como la que podríamos tener hoy en día. En el caso de los masculinos, para, digamos, los más altos, tenemos en el caso del adulto medio, que está llegando hasta 1,68 m y el mínimo a 1,45 m. Esto es algo básico, tiene poco tiempo para explicar todo, que dentro de estos 442 contextos funerarios tenían acompañantes, es decir, podíamos encontrar 2 o 3 personas dentro de este mismo contexto funerario. Así es que trabajamos todo lo que pudimos, más bien tratando de individualizar donde hubiese los adultos que permitirían entender un poco mejor temas de patologías, anomalías. Entonces, veamos que tenemos, por ejemplo, algunos con modificación craneal. Aquí en este caso estoy señalando. Otros presentan asimetría craneal. En este otro caso hay un aplanamiento occipital. Todos estos son infantes. Tenemos ya en adultos, por ejemplo, depresión miniana, anomalías dentarias diversas, como ustedes podrán ver, incluyendo que se presentaron casos de giroversión, de agenesia, de malposición de los dientes, entre otros anomalías. Otros aspectos interesantes también en cuanto a la salud dental, tenemos los casos de absceso, los casos en los cuales está presente también el cálculo dentario, que nos manifiesta una dificultad para tomar la limpieza adecuada. Luego hay procesos de desgaste dentario. Miren la cantidad de cálculo que está adherido a las piezas dentales. Genera entonces caries y luego abscesos. Los abscesos que ustedes pueden observar acá y que estoy remarcando con el mouse. Entonces se puede ver el exceso de estos abscesos que han hecho obviamente problemas de salud dental. Para este caso también hemos encontrado estos abscesos en el palatino. Obviamente todo nació a partir de una mala limpieza, caries, irritación. Y en otras poblaciones que no es esta de Paramonga, en el caso de los chachapoyas, encontramos también cómo fue modificado toda la mandíbula en el sentido de presentar una formación patológica bastante grave. Hay casos también de dentulismo en el cual las personas, en este caso una dama, tiene una absoluta pérdida de los dientes. Y tenemos casos también donde en algunos momentos había alguna duda, como en este caso estas líneas, que no son necesariamente las líneas de Harris, sino una modificación cultural. Este es el único caso que tenemos. También era parte de un cuerpo femenino y adulto joven. Y en este caso, lo que tenemos es una fractura patológica aquí por el tema de un quiste, haber tenido un quiste, el cual, pues obviamente, al no tener la condición de cómo tratarlo, esto logró llegar a esta situación de la fractura patológica. Hay casos bastante especiales como la atresia del conducto auditivo. Esto es también un caso único que hemos encontrado hasta ahora. No al revisar cultura, por ejemplo, Recuay, la cultura Chachapoyas, Moche y otras, Chimú y otras que hemos trabajado, es la primera vez que encontramos esta atresia del conducto auditivo. En otros casos, situación de trabajo de las personas ha llevado también a modificar ciertas partes de manera natural como una respuesta a su tipo de trabajo.
Tenemos el caso de exostosis auditiva, en donde se puede observar aquí este crecimiento óseo, que no es lo natural, y se verificó de formas distintas, pero que estaban en el conducto auditivo. Y lo interesante es que en este caso, los cuatro ejemplares que hemos encontrado de este tema pertenecen al sexo masculino. En este aspecto, trabajamos con el doctor Roger García Báez en cuanto al tema, y entre otros médicos que siempre acompañan a nuestro laboratorio a investigar, a la empresa Quetzal, para poder analizar los cuerpos. Tenemos un grupo de amigos que nos permiten siempre hacer discusiones académicas muy interesantes que nos permiten llegar a tener interpretaciones las más adecuadas o las más correctas, en este caso, por la rigurosidad científica y extrapolando con datos actuales amplios. En este caso se trata de una cirugía, una craniotomía, que es lo correcto. Lo incorrecto es decir, trepanaciones. Estos no hubieron trépanos en el antiguo Perú, pero sí se hicieron estas cirugías. En este caso, la evidencia nos demuestra que al no haber callo óseo, no hubo recuperación de la persona postoperatorio. En cambio, aun cuando no es de esta zona del cementerio Cerro La Horca, pero lo puse a propósito para poder ver la diferencia. Esto lo trabajamos con la Universidad Mayor de San Marcos para el tema de Jancas con el arqueólogo Tupunto. Entonces, con él él encontró las tumbas, los sepulcros de la cultura Recuay, y al estudiarlos, cuando hice este estudio, encontramos este fragmento en el cual hay callo óseo, y hay una primera operación en donde se genera este callo óseo, y hay una segunda operación en la cual ya no hay respuesta. Pero, ojo, que estamos frente al área de Ancash, en este caso, y al área de Lima, en este caso. Generalmente tenemos una idea equivocada en el sentido de que las trepanaciones las hicieron los paracas, pero no, definitivamente hemos encontrado en varios contextos, incluso Huarochirí, ¿no?, presenta casos, además de Cusco y otras culturas del país. Hay enfermedades que tienen una asociación con respecto al tipo de situaciones. Esta condición se le conoce como la criba orbitalia, puede ser severa en muchos casos, como estamos dándonos cuenta en el que estoy señalando. De todos estos casos, nosotros encontramos que era bastante alto la presencia entre los infantes y los niños, con este 72.36% de criba orbital. Está asociado también no a una desnutrición o una malnutrición, sino a actos como el agua, como los parásitos que hubiesen en ese tiempo estado en contacto, de tal manera que tenemos estos efectos. Extrapolando en la actualidad, recordemos de que nuestro país continúa en los temas de nutrición infantil, sobre todo. Esto significa que hay factores que no estamos trabajándolos en las políticas públicas de salud adecuadas para poder terminar, digamos, o disminuir la cantidad de personas que tengan esta dificultad. Así como hay también alguna otra que está asociada a nivel osteológico como hiperostosis bolótica. Esto, por ejemplo, es más severo, como se puede observar, y encontramos que también se presenta entre los infantes y los niños con el 75.51% de los casos estudiados en este cementerio de Cerro La Horca. Bueno, hay otros aspectos como los temas de variaciones óseas, y entre ellas es este foramen external, en donde el mayor número de casos los encontramos entre los varones, pero hay otros casos de variaciones óseas como los dientes incisivos en forma de pala o el doble agujero en vértebras cervicales.
Para aspectos de infecciosos, tenemos, por ejemplo, los casos de treponematosis, que encontramos que había, obviamente, resultó bastante correlacionado que los varones eran los que tuvieran el mayor número, o sea, fueron más los varones que las mujeres quienes tenían estos casos de treponematosis. Hubieron casos de tuberculosis ósea, tal como se puede observar por sus características, y también tenemos casos de Gold Snore, que otra vez el mayor número va hacia los varones. Hay cosas muy específicas que luego voy a dar lectura de algunos porcentajes y vamos a ver cómo en general la mujer es la que está más afectada en la salud en esa población del cementerio de la Horca, pero también tenemos cosas que son específicas para varones, como hemos visto la escosis auditiva por asunto de ser buceadores, o como el caso de la treponematosis, o como en el caso, por ejemplo, de el nodo de Small, que tiene que ver con la sobrecarga, el peso que están ellos poniendo sobre su espalda, ¿no? Y más son los varones afectados. Hay una correlación con lo que las actividades propias de las damas y de los caballeros en relación también a sus patologías que en nuestro ámbito de la bioarqueología son denominados estrés laboral. El caso de cambios supercríticos sí es bastante generalizado en las diferentes culturas que he trabajado y también en pocos casos hemos encontrado, pero sí existe la eburnación. Lo más común es que se puedan observar, por ejemplo, estos picos del oro, estos rebordes, la radiación, etcétera, que aparecen en estas muestras. Y hay fracturas por compresión, que en algunos casos también está tipificado para la antigüedad por asuntos de sobrecarga laboral o de peso, y en este caso también corresponde a un mayor número para los varones que para las mujeres. Digamos que los casos mayores para el tema de actividades laborales fuertes más la reciben en su cuerpo los varones. Y para otro tipo de aspectos como el manejo de la salud dental, etcétera, va más para las mujeres. O, por ejemplo, cuando tenemos una osteoartritis, pero a nivel de codo, a nivel de rodillas, también van para mujeres. Entonces, en este caso estamos mostrando fracturas. En este caso se observa aquí, hay callo óseo, hay un crecimiento otra vez del hueso nasal. Tenemos en todos los estadios de las fracturas y su proceso de cicatrización, desde el momento de fallecer, había sucedido este aspecto de fractura. Hay otros casos el proceso natural de la cicatrización y luego finalmente una cicatrización completa. Hay casos de los tres tipos. Hay fracturas bastante severas. He visto fracturas que han sido muy bien cuidadas, como en el caso de los sacrificios Mano de los Moche, la primera temporada que se trabajó con el doctor Stipulger, que fue el descubridor de estos casos, en el sentido de los sacrificios. Y el estudio anatomopatológico fue nuestro, con el doctor John Verano. Entonces, vimos, por ejemplo, que en el caso de los guerreros Moche había una cicatrización, cuidado, incluso visto desde afuera, podríamos indicar, con un cuidado, no sé si se llamaron enfermeras y médicos, todos ellos, aunque tenemos el término de Oquetupluc para un médico, si usted lee, por ejemplo, la crónica moralizadora de Antonio de la Calancha, va a encontrar esos datos que se llamaban los médicos Oquetupluc. Lo cierto el caso es de que la mayoría de fracturas han sido bien cuidadas, pero también hay casos severos como en este caso que no han tenido el cuidado. Nos conocemos y vamos a subjetivizar las razones por las cuales todos de los casos que vamos a presentar tienen esta situación tremenda de una cicatrización, digamos, un descuido de los médicos de aquel momento o de las personas que estuvieron acá. Porque de que hubo médicos hasta el término hay. Y bueno,
Así como hay fracturas, también encontramos fisuras. Y acá tenemos los casos de fisuras que podemos observar en lo que estoy señalando también en este caso, ¿no? Las fisuras mayormente se encuentran en femeninos y las fracturas, como la anterior y las anteriores, son para casos masculinos. Por el tema de la coloración del cabello, hay casos asociados al tema de cliva orbital y la hiperostosis porótica con la decoloración de los cabellos, tal como se puede observar en este caso. También se hizo el estudio, fue posible hacerlo, porque había en total 610 personas, individuos que pudimos trabajar dentro de los 449 contextos funerarios. Algunos de ellos presentaban piojos en sus diferentes estadios y ya luego, por efecto del tiempo, ácaros presentes en el cabello o los textiles que acompañaban a estos cuerpos. En relación a las prácticas culturales, se observó que había tatuajes, ¿no? Estos círculos con un punto interior y, por ejemplo, el uso de amarras para tener fijas las manos y tal vez cualquier otra idea que tuvieron en su momento. Nosotros evitamos hacer interpretaciones que pueden ser muy ligeras y lo interesante acá es que estamos tratando de hacer todo bajo rigurosidad. Pudimos también recuperar algunos insectos que son parte del estudio taxonómico y en este caso nos acompañó la docente de las universidades de Federico Villarreal, la de Norbert Wiener, la magíster Isabel Murugana Bringas, que es una entomóloga forense, y entonces ella fue la que nos dio la definición o la identificación de cuáles son los insectos que estuvieron acompañando estos cuerpos post-mortem. Bueno, solamente para señalar un poquito esta parte, es un icono propio, que llamamos chacana, pero en realidad tiene mucho mayor importancia de la que se le da, porque esto es parte de la cosmovisión andina. Frente a ello, quiero decirles que, por ejemplo, bueno, ahí estamos con los dos Félix Díaz trabajando en laboratorio, que siempre, como digo, nos acompañan en los diferentes momentos. También el doctor Marco Ríos Caro, el doctor Roger García Báez. Como le digo, estamos trabajando siempre con un punto de médicos, el doctor Delgado en la radiología, el tema, el doctor Insauste ya lamentablemente fallecido, el doctor Julio Hilario Vargas, bueno, la señorita entomóloga, los arqueólogos, la textilera, en fin, como se dan cuenta, bueno, se trabaja laboratorio, en fin, hay personas como hasta el dibujante tiene que aprender el tema de cómo debe ser el dibujo forense. En este caso es un reconocido artista y una serie de amigos que trabajan con nosotros, incluyendo ingenieras informáticas, como el caso de Melissa Pesantes, un acá científico de ustedes de UPAO, como el doctor Luis Ángelas, también hemos tenido la oportunidad de discutir muchos temas y forenses como el biólogo Fernando Cabrera, incluso fotógrafos como el señor Guido Sánchez Santur, que es comunicador social también. Y estos son los gestores del financiamiento de estas investigaciones que en realidad hacen todo un esfuerzo porque generalmente un proyecto arqueológico no tiene un financiamiento para el tema de bioarqueología, pero ellos lo hacen con bastante corazón, dado que también su profesión original es arqueólogos. Siempre nos quedamos con muchas preguntas. Tratamos de formar nuevos discípulos, tratamos de trabajar rigurosamente, pero más son las preguntas que las respuestas ante una serie de cementerios de diferentes culturas que estamos trabajando desde la bioarqueología. Muchas gracias. Por favor, Florencia, nuestra arqueóloga Florencia Bracamonte, hemos tenido nosotros el honor de incorporar a varios arqueólogos de renombre. Y aquí también Florencia nos ha ilustrado
sobre lo que es la arqueología. Prácticamente nos ha dejado deslumbrados de la riqueza que tiene el Perú. Es una riqueza apabullante y cada día se descubren más cosas que nos deja sorprendidos. Y este de aquí es un polo de civilización independiente que ha ido desarrollándose tránsito tras tránsito a través de los milenios, independientemente de otras culturas. Yo quisiera hacerle dos preguntas a Florencia puntual. ¿Eso del hueso inca es un mito o es una realidad? Eso es número uno. ¿Y qué culturas, porque la gran mayoría veo que se hicieron deformaciones craneanas, qué culturas, diría al revés, no se hicieron deformaciones craneanas y sus cabezas cómo eran? ¿Braquicéfalas o dolicocéfalas? Disculpe, esta pregunta de repente es un poquito profunda, pero experta y queremos aprovechar su conocimiento. Eso de Pakistán sí es correcto, es cierto, lo hemos encontrado y lo hemos trabajado en diferentes muestras. No es muy común, a pesar de que son muchos mitos que lo tengo que ir cortando, porque son ligeras las informaciones, porque todos son subjetivos. Aquí lo que hay que trabajar es la velocidad científica. Pero sí hemos encontrado, para el caso de Manchan, que es un sitio que también hemos trabajado, y ahí es donde hemos hecho, y hago el hincapié, un directo trabajo con el doctor Kelly para los temas de clase de cadete. En el caso de Manchan, y lo estamos encontrando nuevamente en el caso de Huacho. Acabamos de terminar una investigación en el verano, con los compañeros también del doctor Kelly, con el tema de Huacho y el cementerio. Pero sí hay hueso impactante. Entonces, no es una idea, sino es una realidad. En tanto a la otra pregunta que usted hizo acerca de las culturas que no se reformaron, lo que hay que pensar más bien es qué grupo de personas no hicieron dentro de una cultura. ¿Sí? Claro, porque hay una idea, una teoría, de que se forma a partir de diferenciarse jerárquicamente o diferenciarse por alguna sistematización social. Pero eso sigue siendo también un asunto subjetivo, no hay forma de demostrar. La verdad que tenemos los arqueólogos es que nadie nos dice exactamente que hay que trabajar doble, triple, y es una ventaja, porque entonces no nos llenamos de prejuicios, sino miramos tal cual, observamos, trabajamos, comparamos, discutimos académicamente, etcétera, y eso amplía mucho más el panorama. Eso es lo importante. Entonces, hay grupos que no encontré, digamos, no porque no existiera, sino porque la muestra que fue tomada, por ejemplo, fue el caso de los Punchudos. En el caso, este sitio arqueológico de ese nombre, ya no hay que imaginar por qué razón, pero ese sitio arqueológico está dentro del Parque Nacional de Guadalajara. Y allí en San Martín, porque es el que mayor proporción tiene de este Parque Nacional, La Libertad tiene una menor extensión, y ahí, por tipo de muestra, como le digo, más había sido por saqueo, avería, etcétera, y no porque necesariamente no hubo. Pero en ese no encontré casos que tuvieran que ver con alguna deformación. Eso no significa que no se hicieron, sino que no hay la muestra completa. A ver, Me permite, felicitando su exposición. El pelo rojo en la gente de esa época parece proceder del Oriente Medio, de esa zona del Golfo Pérsico, de la Mesopotamia, de ahora que están en guerra con Israel. El ADN de esta gente, de ese grupo humano, parece que se ha trasladado a nuestro país. Y hay muchos cabezas trofeo en Paracas, en Ica, que se han encontrado de pelo rojo. Y curiosamente el ADN corresponde a esa zona del Oriente Medio. Y entonces ha habido una migración circunpacífica por el sudeste asiático hacia América y posiblemente esa sea la explicación. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que guerrearon los Paracas contra la gente que vino con cabello rojo y por qué les hicieron un orificio frontal y los colgaron en la cintura, como está en los mantos de Paracas, o los colgaban en los pies, como si fuera un amuleto o como si fuera un adorno? Y las cabezas trofeo están en los mantos de Paracas y están también en la cerámica
de NASA. Y entonces, esa cirugía que usted mostró con un reimplante de hueso es una craneectomía muy típica con restitución ósea. O sea, lo han destapado y lo han vuelto a tapar. Yo he encontrado 12 modelos de técnicas operatorias y incluso los Paracas extendieron el centro quirúrgico más grande del mundo, está en Paracas, la zona cercana a Pisco, donde ya se han encontrado más de 400 cráneos trepanados. Y en otras partes, en Chavín, hay un cráneo en Cajamarca, hay 50 cráneos en Cusco, en Andahuayita han encontrado 3 cráneos trepanados, en Huancavelica se han visto 2, en Ayacucho he visto 1, y en Europa, en Francia, un cráneo trepanado, en España, 11, en Italia al norte, 1, al norte de la India, 5, en Herzegovina, en Montenegro, 1, en Rusia, 1. ¿Qué pasa? En todo el mundo siempre hay un cráneo trepanado, pero en Paracas, 400. Entonces somos los reyes de la neurocirugía, ¿no? Y hemos llegado a implante de bronce. Los cráneos huecos han sido tapados con oro, han sido tapados o han hecho cranioplastía con plata. Y hay una técnica sinusoidal que lo he diseñado. Es una técnica con restitución de plata. Y entonces la tecnología de la cirugía craneal, esta que se ve allá, es porque se cortó esa tecnología porque los incas invadieron el territorio Paracas, se llevaron a los neurocirujanos al Cusco. Y ahí nomás vinieron los españoles y terminó todo. Bueno, para finalmente dar la palabra del doctor y darle pase a sus palabras finales, explicando o agregando lo que el doctor ha mencionado, eso del pelo rojo o del pelo rubio, ¿es mito o realidad? Para el ejemplo que hemos presentado, y entre la zona de Lima y la zona de Ancash, en la parte costera, hemos encontrado incluyendo amarillo, ¿no? El cabello amarillo. De tal manera de que hay varias tonalidades. Y hay que tener bastante cuidado también en el tema de que aflore un asunto difusionista. La teoría difusionista pensando de que hay algunos elementos que han venido de afuera. La movilidad dinámica humana es constante, es en todos los periodos, por lo tanto, puede haber venido por diversas razones que no vamos a utilizar, pero eso no significa que hubo colonización. El grupo podría venir, ¿no? Se asocia también el cabello pelirrojo a los temas de neandertales, por ejemplo, ¿no? Entonces es un asunto bastante ligero. Pero vamos a tomar algunas cosas importantísimas que el doctor acaba de mencionar. Definitivamente nosotros teníamos en el antiguo Perú, por eso es importante la tecnología, no trepanaciones en el Perú, porque no había trépano. Lo que había era obsidiana a manera de bisturí, y se ha hecho estudios comparativos entre microscópicos del corte que hace un bisturí actual versus un bisturí de obsidiana. Y hay una perfección en el corte. En cambio, si usted lo toma como bisturí, se ve dentado en microfotografía. De tal manera que es más correcto, más exacto el corte con el cuchillo de obsidiana, por decirlo de alguna manera, el bisturí del pasado, ¿no? Entonces hay muchos elementos que hay que trabajar y obviamente en una media hora, en una hora no es posible hablar tanto de lo importante que tenemos, ¿no? Pero pues eso implica que un día nos contemos otra vez con este o con otro público, poder compartir todos los datos que podemos tener. Y lo último, por el tema de mi acción a NASA, ¿no? El tema de por qué en los cerámicos NASA usted ve totalmente pintado alrededor del ojo. No era un asunto solamente de estética, sino esencialmente porque en esta zona están los vientos Paracas. Y justamente hoy día ha habido un evento, no fenómeno, porque las terradas ya existían,
las tormentas de arena, solo que no se visualizaban al no tener esas fotografías como las que hoy día han reportado en los noticieros. Pero en este caso, lo que se descubrió es que tanto los egipcios, cuando se compara la pintura que usan facial, es para proteger porque tiene elementos de cobre. O sea, no solamente lo estético, sino al estudiar la parte química de estos elementos es importante. Por eso digo, la bioarqueología es una de las disciplinas más interesantes porque reúne a los amigos de las diferentes ciencias y disciplinas para poder llegar a algo. Gracias. Gracias, Florencia. Bracamonte ganó oficialmente incorporada a la Asociación Historia de la Medicina. Quisiéramos preguntarle más, pero ya el tiempo nos gana. Queremos entregarle nuestro emblema, nuestro polo emblemático de la Asociación de Historia de la Medicina, donde está César Vallejo, pintado por Picasso, para que lo pueda utilizar, y su gorro de la asociación para que en sus exploraciones ahí por el desierto, cuando descubra alguna estructura, una calavera, algún esqueleto, siempre piense en su querida asociación. Finalmente, le vamos a entregar los estatutos de la asociación para que se comprometa siempre a formar parte de nuestra asociación, a poder participar en algunas actividades que hacemos, a fortalecer esta filial Trujillo, esta filial de la libertad de la asociación con nuestro libro, nuestra historia, donde está el relato de todas las personas que han participado en estos últimos años, y finalmente el libro del doctor Egan Morales Landero, su libro número 11 para los jóvenes. Su libro número 11, Cuentos de Mercurio, ¿no?, que narra los cuentos que en la mina de Mercurio de Huancavelica que el doctor nació por eso lado. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, muchísimas gracias, doctora Florencia Bracamonte. Sin duda nos ha dejado anodados con la gran intervención que ha tenido. La medicina nos entrelaza con la arqueología en un relato apasionante sobre el cuerpo, la cultura y la historia.